bienvenidos, bienvenidas a esta actividad especial que nos han acercado Edison, la gente de Haití, acá al Cine Club Municipal. La verdad es un gusto poder hacer nuestra proyección especial. Antes que nada, iba a estar con la presencia del director, Arnoldo Antolín, director de la película, pero dificultades climáticas le impidieron tomar el vuelo de Buenos Aires a Córdoba. Así que la verdad no va a poder estar presente, lamentablemente. Estuvo 7 horas esperando en el aeropuerto y luego de 7 horas le dijeron que no podía viajar. Así que por tormentas que hay tanto en Buenos Aires como supuestamente en esta zona. Así que una pena, porque la idea obviamente era no solamente ver la película, sino poder dialogar con él. Pero tanto Edison Damas, que nos acompaña, forma parte, son miembros del comité democrático y del Club Comité. Bien, perfecto, vamos a charlar. Y también la verdad que hay un amigo de la casa que también, obviamente, la información y la charla con conocimiento y causa la vamos a tener, porque está el amigo Mariano Sarabia también, acá presente, para introducir un poco la película. Y luego de la proyección, obviamente, con ellos podremos tener un breve diálogo alrededor de la película. Aclaro nomás también que Mariano Sarabia siempre todos los años hace unas agendas muy hermosas vinculadas a la realidad política latinoamericana, así que si les interesa chusmear y o comprar, están allá en la mesa, pues viene Mariano. También, ya aquí estamos, y se viene el fin de año, una buena oportunidad. Así y si no es hoy, otro día puede ser en el Cine Club Séptimo Arte, en el Video Club Séptimo Arte, ahí en Cofí. Algunas palabras de recibimiento. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por venir. Quiero leer más o menos un documentito, 3 párrafos que escribimos para darle la bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Edison, miembro del Club Convit. Pido disculpas por la falta de presencia del director, que mandó un video, grabó un video para mandar y saludarnos. Y a lo largo de la historia, muy pocos acontecimientos han marcado de manera tan indeleble el destino de la humanidad como el triunfo en 1803 de la Revolución haitiana bajo la conducción del libertador Jean-Jacques Dessalines. En efecto, esta revolución antiesclavista, anticolonial, antirracista, antipatriarcal se sacudió el orden mundial de aquella época. Fue la primera y única victoriosa en la historia. Destruyó mitos, supuestos pseudocientíficos que trataban de demostrar mediante artilugios perversos la existencia de diferentes razas humanas y de desigualdades entre ellas. Al mismo tiempo, acuñó el concepto de libertad, la libertad plena, plasma en la realidad tan cruel del régimen esclavista: ningún ser humano es superior a otro, tout monde c'est monde, como lo dijimos en nuestro credo. Por todo ello, a 220 años de aquella épica y en honor, es un honor y un orgullo para el Club Convit de contar hoy con la presencia en el Cine Club del director Arnoldo Antolín, que no está lamentablemente, y de la película Jean-Jacques Dessalines, el vencedor de Napoleón Bonaparte, que se proyectará por primera vez acá en Córdoba. Una actividad de significativa importancia, no solo para la trascendencia de la figura de Dessalines, sino también porque es la primera vez que el acontecimiento sucede en Córdoba, en nuestra ciudad, donde llegaron los primeros migrantes haitianos en 1962. Sin duda, es de todo corazón que nuestros agradecimientos a los y las responsables de la gestión de la municipalidad, del Cine Club, y por facilitarnos sus instalaciones para la proyección de esta película.
para el desarrollo de esta actividad cultural en el marco de una solidaridad plena entre nuestros pueblos. Muchas gracias. Ahí voy. Bueno, Mariano, algunas palabras antes que desees contarnos. Acércate a los focos. A los focos, sí, porque yo me había anotado 2 o 3 cositas, simplemente una pincelada para relacionar, para poder aprovechar esta película desde nuestra posición de argentinas, argentinos, latinoamericanas, latinoamericanos, pero sobre todo lo que estamos pasando en Argentina en este tiempo, ¿no? Después de las elecciones y antes de la asunción, y por ahí el desánimo que sienten muchas y muchos, etcétera, etcétera. Lo primero que quería marcar, 2 o 3 cosas nada más, y voy a ser muy breve, simplemente marcar el ejemplo de Haití, que siempre está presente y nos marca el camino, ¿no? La rebeldía de ese pueblo que fue siempre el primero, siempre fue el primero. No es que sea un mérito o estar, qué sé yo, sea una cosa tan importante ser el primero, pero en definitiva sí, porque el pueblo haitiano siempre ha sido el primero y el más consecuente en marcarnos el camino, en ser un faro. En 1492 y en 1804. Y no es una anécdota, porque además Haití fue la gran colonia francesa. Y eso es muy importante. Y eso le da más realce y más mérito a lo que hizo el pueblo haitiano. Porque ser la gran colonia de cualquier imperio o de cualquier potencia colonial es una condena, no es una situación de privilegio. Y si no, pensemos en la gran colonia del Imperio Español. Podríamos decir que eran 2, México y Perú. En México estaba casi la mitad de los militares, de los soldados, del clero, y salía casi la mitad de todo el oro y la plata. Y Perú. Y fueron los últimos pueblos en independizarse, ambos en 1821. Mucho después de nosotros y de la mayoría de nuestros países. Piensen en la gran colonia inglesa del Imperio Británico, la India, recién independiente en 1947. Por eso, siendo Haití la gran colonia, la perla del Imperio francés, es mucho más sorprendente y meritorio que haya sido el primer país en Latinoamérica en independizarse. Y como decía Edison, en hacer una revolución no solo de independencia, sino una revolución social antiesclava, la única exitosa en la historia de la humanidad. No lo hizo ni Espartaco en el Imperio Romano, ni nadie antes de Haití, ni nadie después de Haití. Entonces es impresionante lo que se hizo. Como para dimensionar nada más. El otro tema que yo quería dejar como reflexión, porque después seguramente ustedes lo van a ir masticando con la película, es que para tener ese espíritu rebelde, que es el que necesitamos hoy nosotros y nosotras aquí en Argentina, para tener ese reservorio moral de rebelarse, hay que buscar el propio camino, no hay que copiar ninguna receta, ¿no? Y en ese sentido también entender en su integralidad qué es el colonialismo, qué es lo que entendieron siempre los haitianos y las haitianas, ¿no es cierto? No quedarnos en la idea de que colonialismo está lejos en el tiempo o en el espacio. Colonialismo es lo que estamos sufriendo hoy en la Argentina. Colonialismo es que te hablen de vender órganos y te parezca normal. Colonialismo es que te hablen de entregar causas sagradas como las Malvinas o la moneda nacional y te parezca normal, ¿no es cierto? Y encima elijas eso. Entonces, en 1492, la primera rebelión en América fue en Haití, en lo que hoy es Haití, y lo que en ese momento era Haití. Haití, le decían los taínos, los arawaks, y ahí Anacaona, una mujer, encabezó la primera rebelión en el mismo 1492, 2 meses después de que llegara Colón. Eso no nos lo enseñan en la escuela.
Nadie nos habla mucho de la Malinche porque la mujer siempre es la traidora, la prostituta, la que vende el pueblo, la que se entrega, la que trae el pecado, desde Eva, pasando por Pandora hasta la Malinche. Pero nunca nos enseñan de Anacaona, que fue una mujer la que encabezó la primera rebelión. Y después hubo muchísimas, pero tampoco las conocemos. Después, cuando el exterminio se concretó, porque en Haití sí se concretó, aquí no, aquí seguimos teniendo mapuches, aymaras, tenemos wichí, tenemos guaraníes, pero en Haití no quedó pueblo taíno, no quedó arahuacos. Lo que sí empezó fue el traslado de seres humanos convertidos en mercancía, desde África hasta América. Y ahí empezó lo que es el cáncer hasta hoy de la humanidad. Primero la modernidad y después de la modernidad el capitalismo, ¿no es cierto? Con ese triángulo perverso que básicamente era traer seres humanos esclavizados de África a América, que esos seres humanos trabajaran en el saqueo, ya sea en las plantaciones de azúcar en Haití o en los socavones del Cerro Rico en Potosí o en Zacatecas o en donde fuera, ¿no es cierto? Y ese producto del saqueo que fuera a Europa. Y como decía Galeano, España tenía la vaca, pero Inglaterra se tomaba la leche, se desviaba en el camino, y eso fue el capital originario, ¿no es cierto?, del cual surgió la revolución industrial. Sí. Enrique Dussel, que es un filósofo latinoamericano, habla justamente de los efectos de la modernidad y dice los dos efectos de la modernidad. Uno es como la cultura etnopolítica de que implantar o sustituir lo que ya existía en Latinoamérica con la imposición de la modernidad, por un lado, bien, porque éramos considerados bárbaros. Yo soy de Brasil, gracias a él por la invitación y todo. Y por otro lado, el encubrimiento del otro, que es quitarle las características originales. Sí, Enrique Dussel, el impulsor de la filosofía de la liberación, mendocino, argentino, mexicano, que acaba de morir, ¿no? Y que se lo recomendamos siempre porque es un genio. Y bueno, entonces, gracias. A partir de ahí, como dice Galeano, ese es el origen del capital. Por eso Marx dice siempre, el capital llega manchado de sangre y de barro, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar la idea, esa rebeldía que siempre hubo en Haití, tanto en 1492 como en 1804 y hoy también, pero además esa inventiva de los haitianos y de las haitianas de seguir un camino propio, porque no había más pueblos originarios en un momento. Ya había un pedazo de África en América, un pedazo social, cultural de África en otra geografía que era América, y bueno, de ahí se aferraron y creyeron que era importante políticamente tener una lengua y tener una religión, que también desde la modernidad y desde la visión cuadrada del occidental, nosotros no, pero Occidente se ha reído y se ha burlado del vudú, por ejemplo, o del creol, pero fue fundamental tener una visión del mundo, una Gestaltschau, ¿no? Cómo me paro yo en el mundo, cómo veo y cómo lo modifico. Desde mi lengua, que los haitianos la tienen, nosotros lamentablemente no la tenemos, nosotros hablamos español, pero los haitianos hablan creol. Y la religión también. Así como acá se ríen de las creencias y de los mitos populares, en Haití fue fundamental. En 1756 con Macandal, en 1791 con Huacaimán, con Bucman, y después, por supuesto, vinieron esto que vamos a ver, ¿no es cierto? Primero Louverture y después Dessalines. Pero bueno, me parecía que eso era lo que me gustaría dejar hoy. La rebeldía que nos marca como un faro el pueblo haitiano que necesitamos hoy, pero además seamos rebeldes pero a nuestra manera. Busquemos cuál es, no sé, eso es lo que decíamos con el Ale recién, volvamos a la cultura. Ese es el problema, no saber qué identidad. Cuando uno no sabe, siempre tiene la historia
de quién aferrarse, y además hay que bajar 5 cambios porque elucubrando políticamente en las grandes alturas a veces nos perdemos. Bajemos a la cultura y sobre todo a la cultura popular, ¿no? Y desde ahí construyamos con cimientos más firmes, como hizo Haití siempre y como sigue haciendo hoy, porque el colonialismo sigue. Recién me contaban lo que hace Dominicana hoy y cómo se está concretando una nueva ocupación disfrazada de misión de paz, pero el pueblo haitiano sigue. Así que bueno, eso era lo que quería dejar y bueno, ahora seguimos. Obviamente, gracias. Tenemos un primer saludo que nos mandó recientemente el director y luego lo tenemos. Edison y el equipo de amigos haitianos de allá, estuve yo 7 horas en el aeropuerto y por fin anularon el vuelo. El tiempo ha estado contra nosotros. Pero yo voy un poco a contestar a la pregunta que todos se hacen y me hacen siempre: ¿por qué es una película sobre Dessalines? No es porque iba a ser una sobre Napoleón de Ridley Scott, que es la película que ahora están estrenando en Argentina. No. Yo primero me di cuenta que no habían hecho hasta ahora una película sobre Dessalines. Era inconcebible. Habían hecho, bueno, por fin uno sobre Toussaint Louverture. Pero Dessalines es una figura que en Haití tiene, por una parte, una gran veneración. Es el único héroe de la independencia, contrariamente a lo que dice un sacerdote vodú en la película, que está presente en los templos vodú en Haití. Pero Dessalines es alguien que hasta ahora, y lo he visto por las preguntas que me hacen y por lo que oigo decir hasta por los jóvenes, que es una figura todavía desconocida en Haití. Entonces yo quise hacer un trabajo de investigación, una película que devolviera Dessalines en su complejidad a los haitianos. Y haciendo mi investigación descubrí algunas cosas que para mí son sumamente importantes y que quise compartir con los otros. Primero, que Dessalines, contrariamente a un lugar común que dice en Haití, que era un gran guerrero, pero uno muy débil administrador y dirigente político, que Dessalines era no solamente un gran estratega militar, sino también un gran político. Logró algo que es muy difícil de lograr en cualquier país, en cualquier circunstancia. Logró la unidad de todas las fuerzas revolucionarias haitianas, de todas las fuerzas anticolonialistas, en un solo frente para derrocar al ejército de Napoleón. Y las contradicciones que existían en 1812 en la colonia haitiana eran más aguda todavía que las contradicciones que existían, por ejemplo, en Argentina antes de la independencia, o en cualquier situación política muy conflictiva de nuestros países de América Latina. Eso por un lado. Por otro lado, había este lugar común, evidentemente alimentado por los mismos colonialistas, que Dessalines era un hombre sumamente feroz, cruel, que había masacrado a los franceses. Descubrí que Dessalines era un tipo, evidentemente hay que situarlo en la época histórica en la cual vivió y actuó. Era un hombre generoso en un cierto sentido y con una amplitud de visión increíble. Creo que entre todos los héroes de la independencia haitiana, que son todos personajes homéricos, Dessalines era el que tenía más altura de visión, más visión. No solamente por haber logrado la unidad, pero siempre mantuvo el discurso de la necesidad de la unidad. Y después, él consideró la revolución haitiana como parte de la revolución continental. Él se proclamó vengador de América.
llamó al ejército revolucionario haitiano, antes de llamarlo ejército indígena, ejército inca, y llamó a los soldados de la independencia hijos del sol, por haber oído que Tupac Amaru llevaba una lucha contra los colonialistas españoles en Perú en aquel periodo. Después quiso que la revolución haitiana, se ve en la película, fuera una revolución relacionada con lo que sucedía en Martinica, en Guadalupe. Bueno, hasta dicen que mandó voluntarios haitianos hasta a Brasil a combatir. Pero tengo yo documentos que encontré de una rebelión denunciada por un jefe en San Martín de lo que Dessalines quería hacer en las Antillas. Aparte de eso, la revolución haitiana de 1804, o sea que termina, que culmina con la victoria del ejército haitiano, es una revolución que va mucho más allá de la Revolución Francesa del 1789, se corta aquí, y de la, y de la Revolución Americana. Es la revolución que universalizó realmente los derechos del hombre. Y finalmente, para hacerlo breve, la revolución de Dessalines hizo algo que 2 siglos después ahora hablan de Black is Beautiful, de Black Lives Matter. Dessalines hizo de la palabra negro una palabra gloriosa en Haití, incluyendo en la constitución haitiana que todos los haitianos, independientemente de su color, son negros. Y agregó que cualquier persona que quiere reducir a la esclavitud o que viene de un país colonialista, llegando a Haití se vuelve un hombre libre. Y además hablaron que él había masacrado. Hola a todas, hola a todos. Erudita y identificadora, con mucha información, de muchos elementos, pero bueno, así todo creo que pueden quedar obviamente dudas, comentarios, opiniones, y bueno, obviamente con tu compañía acá dispuestos a hacerlas. A mí me resulta